Bueno, es obligatorio el tema porque ahora ya saben que hay casi 45 millones de personas contagiadas en el mundo y 1.100.000 ya de muertes. Situaciones como la que está pasando París, que acaba nuevamente de cerrar, España también, Estados Unidos dice que perdió la lucha contra la pandemia y en nuestro país se está esperando un rebrote. Vamos a consultar a varios especialistas a nivel mundial qué tenemos que hacer y si esta nueva ola va a ser peor que la otra, si la vamos a poder manejar o no. O sea, una situación que se nos pone bastante difícil para finalizar este año. Algunos especialistas dominicanos afirman que una segunda oleada del COVID-19 será más letal y con mayor número de contagios que lo vivido en los meses de marzo, abril y mayo. Médicos, científicos y periodistas de diferentes partes del mundo nos ayudarán a entender lo que está en la puerta, sus implicaciones y sobre todo el papel que juegan los gobiernos de sus países en un tema de vida o muerte para sus ciudadanos. The worst is yet to come. I'm sorry to say that. Hace 2 meses, el director general de la OMS vaticinaba un recrudecimiento del virus y es justo lo que estamos observando en estos momentos, donde varios países ya se han tomado medidas restrictivas por temor a que este brote del COVID sea peor que a principios de año. En nuestro país ya hay más de 126.000 casos reportados de manera oficial y más de 2.200 muertes por la enfermedad. Se espera que en los próximos meses haya un aumento de los contagios y muertes a causa de las bajas temperaturas. La República Dominicana fue beneficiada con la temperatura alta. Marzo, ahora octubre, es una temperatura muy calurosa. Eso parece que neutralizó la virulencia, que es la capacidad de dañar que tiene el virus. Creo que las autoridades, en la forma en cómo han venido los casos, han estado conscientes que ellos, esta situación, van a asumir una posición diferente a partir de enero. Porque ellos están conscientes que esto se les va a ir de la mano otra vez. Que de hecho se le está yendo de la mano. Haciendo un análisis de las provincias y cantidad de contagios por el COVID-19 desde el 18 al 27 de octubre, tomado de los boletines del Ministerio de Salud Pública desde el 214 al 223, uno se da cuenta que las provincias más afectadas son Puerto Plata, Peravia, La Vega, Azua, San Pedro de Macorís, Santiago, Monseñor Noel, provincia Duarte. El aumento porcentual de casos nuevos en estas provincias va desde un 110% en la provincia Duarte y en el caso de Puerto Plata casi un 124% de incremento en el contagio, lo cual indica que la positividad no va en disminución, sino todo lo contrario. Tenemos números que hablan de una mitigación de impacto importante a la fecha. Tenemos una tasa de positividad que está por debajo de un 15%, hace unos 2 meses estaba por encima de un 30%. No se entiende cómo se presenta como un logro el hecho de que la positividad para el COVID-19 esté por encima del 14%, cuando lo adecuado para el manejo de una pandemia en países que tienen un sistema de salud organizado debe ser no mayor del 5%, y en las grandes potencias no debe llegar la positividad al 2%. Desde marzo, que apareció el primer caso del COVID-19 o SARS-CoV-2 en la República Dominicana, el Colegio Médico Dominicano ha estado hablando de que las medidas tomadas por el gobierno dominicano han sido insuficientes. La política de la autoridad ha sido la misma, no ha tenido una visión estratégica de salud pública ni clave para ir a buscar los enfermos, para tratar de identificarlo. Una vez identificarlo, aislarlo y buscar la forma de tratarlo, porque eso es lo que no se ha hecho aquí. Las autoridades lo que han hecho es que están identificando los casos, pero cuando ya tienen síntomas. Un rebrote de la enfermedad en República Dominicana podría significar no solo el colapso nuevamente del sistema sanitario, sino la pérdida de vidas aún mayor que en la primera ola. Con respecto a la otra parte de la segunda ola, sí es probable y
tenemos la experiencia de los países europeos y de Norteamérica, que ellos sí ya están en una segunda ola, y esa segunda ola es mucho más agresiva, ha demostrado ser más agresiva que la primera. Pero ahora en diciembre, cuando baje la temperatura, si hay un rebrote, puede ser más letal este virus que en los meses que hemos vivido. Esta pandemia nos encontró con un sistema de salud que no estaba preparado no solamente para una pandemia, sino para otras entidades de mayor prevalencia que el COVID-19. La deficiencia en el sistema sanitario no es exclusivo de República Dominicana, sino de todo el continente. En la primera ola de contagios, Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar la pandemia, pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19. Estas condiciones continúan siendo iguales y probablemente nuestro continente vuelva a tener la misma suerte o mala suerte que en la primera ola de la pandemia, o quizás nos vaya peor. Ya se están sintiendo los estragos de los rebrotes del COVID en España, Inglaterra, Francia, Italia y, por supuesto, Estados Unidos. La pandemia se ha desbocado completamente aquí en España ya, y entonces pues el gobierno ha tenido que coger el toro por los cuernos, como se dice aquí, y declarar de nuevo el estado de alarma. Ya estamos en unas cifras que rozan que empiezan a rozar los de la primera pandemia, que serían alrededor de entre 15 y 18.000 contagios al día. Lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que los hospitales todavía no están tan colapsados como inicialmente estaban, y las UBIs tampoco, las UCIs. El rebrote en Inglaterra y Francia han hecho que las autoridades tomen medidas severas. El pasado jueves, el presidente francés Emmanuel Macron obligaba nuevamente a un confinamiento total por el incremento de los casos en ese país. La situación, la verdad, está muy grave en Francia. La mitad de las UCI están llenas de pacientes COVID de forma graves. El problema es que el rebrote ha sido muy fuerte desde hace como 10, 15 días. Boris Johnson, el gobierno, han impuesto nuevas restricciones en ciudades como Liverpool y Manchester, porque en estas ciudades el índice de muerte y también de infección está muy alta. En Italia ya son 38.000 los muertos por la enfermedad y los contagios se acercan a 650.000. Recuerden que fue el país más golpeado de Europa durante la primera ola de la enfermedad y ahora se preparan para evitar otro escenario similar, igual de funesto. Estamos preparados para enfrentar un nuevo lockdown porque ya se tiene una experiencia, pero también biológicamente el virus, digamos que ha decrecido en su potencialidad de contagio. Puede ser que no tengamos exactamente un lockdown como se presentó al inicio del año. Se está trabajando con más conciencia porque hay conocimiento, se sabe con qué estamos lidiando. En donde trabajo yo, en el hospital que yo trabajo, le llaman el Hospital de los Milagros. Se llama Hospital San Valentín, Hospital de los Milagros, porque en la primera ola solo murieron 3 personas. Y pasaron tantas personas porque ellos se organizaron de una forma que yo digo que de quitarse el sombrero. Más de 9 millones de personas se han contagiado en Estados Unidos y 229.000 estadounidenses han muerto a causa de la enfermedad. El jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo ya abiertamente: no vamos a controlar la pandemia. En cambio, dijo que la administración se centraría en vacunas y tratamientos. El famoso Anthony Fauci dijo que es posible que no tengamos hallazgos sobre la seguridad de posibles vacunas hasta diciembre y que la disponibilidad generalizada
no llegue hasta el próximo año. Mientras tanto, al menos 5 de los ayudantes del vicepresidente Mike Pence dieron positivo al COVID-19, incluido su jefe de gabinete, Mark Short. El problema principal es que los Estados Unidos, a diferencia de otros países industrializados de Europa, no tenemos una política de salud pública general que se aplique a todos los estados. Y el gobierno federal lo que ha hecho es dejar que cada estado, que cada ciudad elija por ellos mismos lo que van a hacer. La disyuntiva mundial ha sido economía versus salud, el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla ha ocasionado una drástica contracción de la economía mundial. Algunos expertos estiman que se volvió a la economía del 2015, un retroceso de 4 a 5 años. La economía, para mí, es el resultado del comportamiento de la gente. Un país como tu país, la misma cosa es un país como mi país en Italia. Si la gente no respeta el reglamento de la máscara, de la distancia, de la higiene, no serve, no necesita el lockdown, no necesitas de estar a la casa, de cerrar la oficina, no serve, porque no es con estas restricciones que puede resolver el problema. Yo creo que el virus se va a derrotar, evidentemente, igual que se han derrotado otros virus. Pero yo creo que si nos olvidamos de lo económico, nos olvidamos de la política, a nivel científico, este virus ha supuesto un espaldarazo, yo creo, de que la ciudadanía se ha dado cuenta de lo importante que es la investigación y la ciencia a la hora de solucionar problemas. Que vuestro gobierno tome nota de lo mal que lo están haciendo algunos otros gobiernos, porque la sangre caliente la tenéis vosotros igual que nosotros y sois muy cercanos, os gusta abrazaros, os gusta tocaros, igual que en España, pero entre la suerte, la juventud y que os acompañe un poquito el sistema sanitario. Yo quisiera decirle a los dominicanos que se cuiden mucho, que siguen con las medidas, con la gel hidroalcohólico, con el jabón, con todo, que se cuiden mucho, porque este virus de toda manera vamos a seguir con este virus por mucho tiempo, hasta la vacuna, y aún no sabemos cuándo va a llegar. Además, los dominicanos, yo sé que es un pueblo muy fuerte y que lo puede lograr. Vamos a esperar, como siempre, que las autoridades de salud pública y el gobierno central estén tomando las medidas para evitar esta nueva ola, y si llega, como va a llegar por la apertura del turismo, tengamos una estructura bien fortalecida para evitar más muertes, más contagios y más problemas económicos. Todo eso también dependerá de la conciencia de cada uno de nosotros, porque está en nuestras manos no contagiarnos.